Ahora resulta que según el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dice que los mexicanos no tienen llenadera por exigir más derechos laborales. Agárrese porque el ministro conservador de la Suprema Corte de las Injusticias, Javier Lainez Potisek, busca ir contra la segunda parte de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. El ministro quiere sepultar el plan B del presidente. Desde luego, López Obrador mostró su inconformidad con el Poder Judicial por liberar a guachicoleros. La expresentadora de TV Azteca sigue siendo prófuga de la justicia. Inés Gómez Mon al bote. Le rechazan una vez más amparo, una de las colaboradoras cercanas de Genaro García Luna. Ha sido detenida. ¿Qué cree? Querían amparar al tío de Cárdenas Palomino y nada, no le salió el tiro a los juececitos. Le voy a dar todos los detalles, quédese con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas, amigos, qué gusto poder tenerlos en esta hermosa comunidad. No deje de poner pulgarcito arriba al video, comparta desde luego, gracias por la confianza. Vámonos con todos los detalles, gracias a quienes siempre nos ayudan, nos apoyan, desde luego desde su trinchera compartiendo. Vemos un gobierno trabajador, eficiente, que está haciendo... Ay, se me fue el estornudo, muchas gracias. La chamba. Y Francisco Cervantes calificó como fodongos a los mexicanos. Es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, remató llamándolos a ponerse a trabajar y al considerar que con tantos cambios en las leyes laborales los trabajadores no tienen llenadera, una declaración que hizo ante la propuesta llevada al Congreso para que una reforma permita reducir de 48 a 40 horas semanales la jornada laboral en el país. En su columna México para la jornada, Carlos Fernández declaró que no puede esperarse más de un dirigente de la cúpula empresarial siempre elitista, tradicionalmente explotadora de la mano de obra, y también consideró que si alguien no tiene llenadera es precisamente la cúpula empresarial del país misma que le queda debiendo a la nación en lo que a generación de empleo formal se refiere. Fernández Vega explica que la población económicamente activa anda en los 60 millones y solo 21 millones están dados de alta ante el IMSS. De quienes están inscritos, en muchas ocasiones fueron dados de alta con salarios muy por debajo de los reales para aminorar el pago de cuotas por seguridad social. Muchos de los puestos laborales también ofrecen mínimos salarios, sin considerar que los patrones siempre buscan la manera de evadir el pago de utilidad y otras prestaciones de ley con la complicidad de las supuestas autoridades laborales. El columnista menciona también la draconiana política de topes salariales, esta draconiana política que se estableció durante el régimen neoliberal y que durante 36 años ocasionó la pérdida acumulada de 80% del poder adquisitivo, argumentando que la competitividad de la economía mexicana no tenía mayor sustento que el pobre salario que se daba a los trabajadores. Incluso en connivencia, amigos, con la autoridad laboral, la patronal estimuló la creación de sindicatos blancos para reprimir las demandas de mejora salarial. Sobre el término fodongos, el columnista revira argumentando con datos que la OCDE, que los mexicanos son quienes más horas dedican al trabajo entre las 36 naciones que integran la institución. En promedio, las y los mexicanos destinan 2.137 horas anuales al empleo frente a un promedio de 1.730 del resto de los países integrantes, lo que significa una diferencia del 23%. Si bien en los últimos años se han registrado ciertos progresos, México sigue estando por debajo del promedio de la OCDE en muchos indicadores relativos a la inclusividad del mercado laboral, siendo la pobreza un problema grave y persistente. La tasa de algunos ingresos bajos están entre las más altas de la institución. Y para rematar, Fernández Vega recuerda cómo Felipe Calderón descaradamente regaló a la élite empresarial la legalización del outsourcing con la que se dio vuelo a la evasión de la Ley Federal del Trabajo. Revisando todos los puntos anteriores, el columnista cuestiona quién o quiénes son verdaderamente los que no tienen llenadera. Y ese es que va ahí en pantalla. Le pusieron una tremenda madrina, ¿verdad? Ahí está.
Ministro Lainez Potisek quiere sepultar el plan B del presidente, amigos. Siguen dándole con todo al plan B. El ministro de la Suprema Corte busca ir con todo en este plan B en materia electoral del presidente, argumentando nuevamente violaciones al proceso legislativo, tal como lo hizo la primera vez del llamado al plan B. Lainez Potisek propuso invalidar esta segunda parte de esta reforma bajo el argumento de violaciones graves al proceso legislativo. Según con el proyecto, la Corte buscaría invalidar las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin gran diferencia a lo argumentado en contra de la primera parte de esta reforma. La Suprema pretende también se invalide la segunda, según lo anunció mediante un mismo comunicado, y es oficial. Van a buscar tumbar el proyecto elaborado por Lainez Potisek. Se argumentan presuntas irregularidades en el proceso legislativo. Para empezar, la Cámara de Diputados jamás expuso, dice, razones para justificar el trámite urgente de las iniciativas. Aunado a esto, asegura que las propuestas no pudieron ser conocidas por los diferentes legisladores, ya que no se publicaron ni distribuyeron con la anticipación que establece el reglamento interno. Según Lainez Potisek, quien trabajó para los gobiernos de Zedillo, Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, siendo para este último pieza clave en la aprobación de la reforma energética, fue quien también presentó el proyecto, con lo que se invalidó la primera parte del plan B, esto el 8 de mayo, en que votaron para invalidar estas reformas a las leyes secundarias, donde solo Loreto Ortiz y Yasmín Esquivel votaron en contra del proyecto de Lainez Potisek. Y ya sabe, ya se las tragan por eso que hicieron, las traen de traidoras a la patria, bla, 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 bla y más bla, bla, bla. Que incluso el presidente López Obrador tunde a los jueces. En la conferencia mañanera del pasado fin de semana, López Obrador dejó en claro que su administración continúa con su lucha contra el robo de combustible, conocido como el huachicol. Sin embargo, exhibió que hay jueces que liberan a las personas que llevan a cabo este delito por no considerarlo grave. En ese sentido, el mandatario informó que a lo largo de la administración se ha de reducir en un 90% el problema del huachicol. Sin embargo, el presidente reconoció que el robo de combustible se ha focalizado en Puebla e Hidalgo, siendo la primera una entidad en donde se ha registrado accidentes por fuga de gas, ¿verdad? Y ahí pues buscan darle para abajo. En este tenor, el presidente denunció que en el estado de Hidalgo se han liberado a mañosos que han sido aprehendidos por el delito de huachicol. Además, López Obrador detalló que hay casos en la Ciudad de México en terreros, bodegas o talleres que tienen en su interior tomas clandestinas. Ante el problema del huachicol, el presidente solicitó a la ciudadanía denunciar cualquier tipo de actividad sospechosa que esté relacionada con este delito, ya que esta actividad trae consigo muchísimos, demasiados riesgos. En cuanto a la dirigencia de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, la UNEXPO, estima que al menos el 30% de los combustibles vendidos en el país es huachicol. El 30%. Fue así que tanto López Obrador como el presidente de la UNEXPO, Jorge Mijares, dejaron en claro que la lucha contra el huachicol continúa, ya que el combustible ilegal es la principal competidor desleal de las estaciones de servicio, y eso pues le pega a todos como usuarios, es igual que al fisco. Batean a Inés Gómez Mont, rechazan cancelar investigación por lavado. Un tribunal en la Ciudad de México le negó el amparo a la exconductora de TV Azteca, Inés Gómez Mont, con el que buscaba se cancelara este señalamiento, este delito de lavado de dinero. El tribunal dijo en él, no, buscaba que el pago de 13.5 millones de pesos significara el fin de la investigación que dio origen a la orden de aprehensión que se giró en su contra. Sin embargo, el cuerpo colegiado confirmó que ya había decidido Patricia Marcela Díaz, juez en amparo, quien rechazó otorgarle la protección de la justicia a Inés Gómez Mont. Los argumentos es que el tribunal fueron que la reparación de daño, como la que pagó la exconductora, está prevista para delitos patrimoniales y no para el lavado de dinero, porque si ya se embolsó una cantidad choncha, pero le dijeron ni más, Paloma, ¿dónde vas, chile mosquiento, verdad? Pues capturan y vinculan a proceso a colaboradora de García Luna. Estamos hablando de Janet Miriam Martínez. La detuvieron justo hace unos días. La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada la detuvieron. Se habla que habría participado en el desvío de 5.112 millones de pesos destinado a obras y servicios en los penales federales. Ya la torcieron. Ya se le puso complicado el asunto ahí a la señora. ¿Verdad? Qué bueno
que se siga avanzando y que pues se vea la justicia en el país y que caiga quien tenga que caer. Pese a que Luis María Aguilar Morales presentó un proyecto para exonerar del pago de impuestos al tío de Luis Cárdenas Palomino, Gustavo Cárdenas Fuentes, la propuesta fue rechazada por Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz, Javier Lainez y Alberto Pérez Dayán. Cárdenas Fuentes, tío del ex colaborador de García Luna, quien actualmente se encuentra preso de máxima seguridad en Almoloya, buscaba evitar el cobro de 342 millones de pesos correspondientes al pago de impuesto acumulado. La mañana el presidente López Obrador y el procurador Arturo Medina pidieron a la Suprema Corte no resolver el caso por influyentismo, porque implicaría una afectación de 10,000 millones de pesos a la hacienda pública. Este criterio sería vinculante a todos los tribunales del país. Pues total, que las autoridades fiscales del país vinculan a Cárdenas Fuentes con el entramado de corrupción que involucra a su sobrino y justamente a Genaro García Luna. Cárdenas Fuentes se le relaciona con más de 5 empresas que recibieron contratos del gobierno federal por más de 600 millones en equipamiento, espionaje de seguridad. Además lo señalan por comprar un Ferrari Spider 2014 por 5.6 millones y adquirido por donación un inmueble en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, valorado en 50.8 millones de pesos. En septiembre del 2016, Arturo Medina dijo que Cárdenas Fuentes es el representante legal de OPSES de México S.A., en operaciones financieras y en algunas otras, y fue beneficiaria de distintos contratos en la pasada administración, principalmente en lo que es hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en diversas entidades como el gobierno de Michoacán, Nayarit, la Policía Federal y el Servicio de Protección Federal, regularmente vinculado a artículos de inteligencia y de comunicación. El procurador aseguró que Cárdenas Fuentes ha tenido contratos o tuvo contratos en la pasada administración por más de 600 millones de pesos en distintas dependencias y señaló que ha sido parte de la organización mañosa vinculada a su sobrino Luis Cárdenas Palomino y a García Luna por su nexo con la empresa Adamantium Private Service, perteneciente al exsecretario de Seguridad Pública, para enviar recursos a Estados Unidos en esquemas de corrupción, de desviación de recurso público por más de 745 millones de dólares. Se queda. Damas, caballeros, reciban un cálido, respetuoso, afectuoso saludo donde quiera que se encuentren. Póngale like al video, comparta. No deje de comentar, se lo va a agradecer muchísimo. Mi nombre es Polo Puga, gracias por su confianza. Si el creador no dispone de otra cosa, nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.